Dentro del análisis histórico vamos a ver cómo era la sociedad, ¿no? Factor social. Había una estructura piramidal. A la cabeza estaba el faraón, más abajo los visires y sacerdotes. Recuerden que en este periodo, en el modo de producción asiático al cual pertenece la civilización egipcia, aparece una sociedad estratificada, ¿no? Entonces empiezan a diferenciarse las clases. Van a aparecer visires y sacerdotes debajo del faraón, la nobleza, los escribas, los artesanos, y abajo están los comerciantes, campesinos y esclavos, que eran los no privilegiados. Entonces había unas clases privilegiadas y había las clases no privilegiadas. Entonces el faraón era el que tenía el poder absoluto, era el gobernante. Recuerden que esta es una forma de gobierno monárquica a la cabeza de un rey, y el rey en este caso es llamado faraón. Era dueño de todas las tierras y el símbolo de la unidad del país, era como un dios para sus súbditos. También era el jefe supremo del ejército, tenía que garantizar el orden dentro del país y tenía que protegerlo de las invasiones de otros pueblos. Ahí tenemos una foto de algunos faraones: Tutankamón, de Ramsés II, de Narmer, que era el faraón fundador de la primera dinastía egipcia. Más abajo los visires, que eran como la mano derecha del faraón, una especie de primer ministro. Ignotep, por ejemplo, era un visir y además arquitecto, ¿no? Estaban los sacerdotes, que dirigían los ritos religiosos, practicaban la ciencia, la astronomía, el cálculo, y eran los que administraban los templos, igual dentro de la clase privilegiada. También dentro de esta clase privilegiada estaban los nobles, o la nobleza, que estaba conformada por gobernadores, los jefes del ejército. Eran personas ricas que poseían grandes territorios regalados por el faraón. Después los escribas, que eran los que conocían el secreto de la escritura, y en este caso de la escritura jeroglífica, que se realizaba sobre papel, y también conocían de cálculo. Recuerden, los mesopotámicos tenían una escritura uniforme que se realizaba en arcilla, y los egipcios ya realizaban esa escritura pero en papel, y a veces también tallada en piedra. La clase no privilegiada estaba conformada por los artesanos, o sea, por los obreros, la clase trabajadora. Artesanos que se dedicaban al tejido del lino, la talla de piedra, la metalurgia, orfebrería, el trabajo en cuero, madera, cerámica. Entonces, son los que realizaban el trabajo manual. Y los comerciantes, que exportaban cereales, vinos y manufactura a los vecinos. Y más abajo estaban los campesinos y los esclavos. Campesinos, los que trabajaban en el campo, constituían la mayoría de la población, y aunque eran personas libres, estaban ligadas a la tierra a la que pertenecía generalmente un noble o un faraón. Entonces pagaban una parte de las cosechas al faraón y al sacerdote, justamente por vivir en esa tierra. Y a su vez prestaban trabajo gratuito y obligatorio para la construcción de templos y pirámides. Y los esclavos, que estaban en la parte baja de la pirámide, no tenían derecho alguno. Estaban en peores condiciones y eran un número un poco más reducido. En algunos periodos los campesinos y los esclavos tenían que ayudar a la construcción de estas pirámides, ¿no? De esas obras arquitectónicas que vamos a ver después. Recuerden que no siempre todo el tiempo se siembra, ¿no? O se cosecha. Entonces en esos tiempos que no trabajaban, iban a trabajar a las construcciones. Dentro del factor económico ya hablamos del modo de producción asiático y todas sus características, ¿no? Aquí hay gráficos que hicieron los mismos egipcios de las actividades que realizaban: la agricultura, la ganadería, ¿no? Su organización económica era tributaria, igual tenían que pagar tributo, ¿no? Si han leído la Biblia, igual ahí se ve, ¿no? Los egipcios que cobraban tributo a las regiones que tenían a cargo su protección. Entonces la base económica era la agricultura y el comercio. La agricultura era la principal fuente de riqueza de los egipcios, incluso llegan a convertirse en el principal productor de grano del mundo antiguo, gracias a que conocían el manejo de los canales, de los sistemas de riego. Desde la antigüedad, la población va a aprovechar esas aguas del río Nilo. Aprovechan las inundaciones, ¿no? Y aprenden a controlarlas a través de la construcción de canales y diques. Otra actividad que tenían era el comercio, que también surge, ¿no? En este periodo. Era la segunda fuente de riqueza, exportaban cereales, vinos, manufacturas a sus vecinos de Oriente, ¿no? O sea, de Mesopotamia y más allá, ¿no? A través del Mediterráneo, las naves fenicias transportaban productos egipcios a los países que estaban en la ribera del mar Mediterráneo, ¿no? Y a cambio recibían oro, tejidos, esclavos, ¿no? Dentro del factor político ya dijimos que era un sistema de gobierno monárquico a la cabeza de un rey, en este caso llamado faraón. El faraón tenía el poder absoluto, ya dijimos, era dueño de todas las tierras, símbolo de la unidad del país y considerado un dios para sus súbditos. El reino en esta civilización estaba dividido en provincias,
y cada provincia estaba dirigida por un gobernador que controlaba a muchos funcionarios que hacían cumplir órdenes del faraón. Y el otro gran pilar del faraón era el ejército, y el faraón era el jefe supremo, incluso iba a la cabeza de algunas campañas como jefe de ese ejército. Ya verán fotos de algunos faraones. Y dentro del factor ideológico, al igual que en Mesopotamia, eran también politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Entonces estos dioses varían según la región, o sea, cada región tenía su dios protector, ¿no? Y varían según el tiempo también, la cronología. Pero los principales eran Ra, que era el dios del sol, Osiris, Isis, que era la diosa de la fertilidad, Horus, dios de la guerra, Anubis, dios del infierno, y Tot, dios de la escritura. Estos dioses eran híbridos, ¿no? O sea, tenían cuerpo de humano y cabeza de animal, ¿no? A veces estos dioses eran organizados en triadas, ¿no? O sea, un grupo de 3 dioses, ¿no? Ya sea el padre, madre, hijo, que también eran diferentes en cada región. Una característica importante de la ideología de los egipcios era la vida después de la muerte, entonces por eso es que momificaban a sus muertos, una creencia que también se mantiene en la religión católica, por ejemplo. Entonces para ellos el cuerpo moría, el alma pasaba a la vida de ultratumba, pero para ello el cuerpo debía permanecer incorrupto. Por esa razón se los momificaba. Los difuntos debían presentarse al juicio de Osiris, y si superaba el juicio podía entrar en el más allá. Son creencias similares a la religión católica. ¿Se acuerdan, no? Del juicio final? Lo mismo se hacía acá, se ponía una balanza, las cosas buenas, las cosas malas que hacían, y según eso se veía si entra al paraíso o no. Y ese es el sistema de momificación que se empleaba en el antiguo Egipto. El primer paso consistía en limpiar y perfumar por fuera el cadáver. Se sacaban las vísceras, que eran limpiadas y rociadas con vino y palma, y se los ponían en recipientes especiales. El vientre era rellenado con mirra y algunos saumerios. Después el cuerpo era sumergido en un recipiente lleno de natrón, una solución de carbonato sódico, dejándolo ahí 70 días. Después se sacaba el cuerpo, se lo lava bien, se lo rellena con acerrín y luego se lo envuelve las piernas, los brazos, todo el cuerpo. Y finalmente se lo pone en un sarcófago, que es una especie de ataúd con la forma del cuerpo del humano, o del faraón en este caso.